Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco expulsó del estado clerical a sacerdote legionario. El Papa pide amar al prójimo y no seguir al diablo, padre de la mentira. Y pide que la educación católica sea una propuesta de esperanza para el mundo. Y recuerda a quienes abandonaron su tierra natal a un gran precio. El Papa Benedicto XVI y el cardenal Robert Sarah publican libros sobre el celibato sacerdotal. Libro, que yo ya tengo. Monseñor Ganswein afirma: Benedicto XVI escribió el texto, pero pide retirar su nombre como coautor. El Frente Nacional por la Familia de México exige a las autoridades fortalecer la vida y la familia tras tiroteo en escuela de Torreón. Y por último, miles de jóvenes universitarios adoran al Santísimo Sacramento en Estados Unidos. Estas y otras noticias enseguida le daremos a conocer en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos, es un gusto saludarle, poder servirle a través de la radio e informarle de los sucesos recientes. Sin duda, pues durante la semana, pues todo este asunto del libro de Benedicto XVI y del cardenal Robert Sarah, hoy le daremos a conocer esa información y ya estamos listos aquí para servirle. Marisol Farril. Y Roberto Farril con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, ¿lista para informar? Sí. ¿Ya se está pasando el frío? Sí, ya, qué bueno. A ver si no regresa. No, ya creo que ya no. Comenzamos con las noticias ocurridas, los sucesos en Europa, en Oriente y en la sede apostólica. Sea usted bienvenido a la información. El Santo Padre aprobó la dimisión del estado clerical de Fernando Martínez Suárez, miembro de los Legionarios de Cristo que abusó de al menos 6 niñas a inicios de la década de 1990 en una escuela de Cancún. Así lo informaron los Legionarios de Cristo a las víctimas en una carta firmada el 13 de enero por el padre Andreas Schogel, secretario general de la congregación religiosa. En su carta, el padre Schogel explicó que el padre Eduardo Robles Gil, director general de los Legionarios de Cristo, se encuentra en ejercicios espirituales, por lo que me han pedido comunicarle personalmente lo siguiente. Esta mañana, Fernando Martínez Suárez fue notificado de que el Santo Padre ha aceptado su petición de salida del estado clerical por el bien de la Iglesia. Pro bono ecclesiae. Francisco aseguró que al adorar le damos al Señor la posibilidad de transformarnos con su amor. A través de su cuenta de Twitter, el Papa señaló que en la adoración a Dios también le permitimos iluminar nuestras tinieblas, así como darnos fuerza en la debilidad y valor en las pruebas. El Papa explicó que es mentira decir que se ama a Dios si no se ama al prójimo y pidió no seguir al diablo, quien es el padre de la mentira. Así lo indicó el Santo Padre durante la misa en la Casa Santa Marta, en la que reflexionó en un pasaje de la primera carta del apóstol San Juan de la liturgia del día. En su homilía, el pontífice destacó que el fundamento del amor al Señor es que amamos a Dios porque Él nos amó primero, y añadió que si Él nos hubiera amado ciertamente, no podríamos amar. El Papa Francisco bautizó en la Capilla Sixtina a 32 bebés, 17 varones y 15 mujeres, el domingo 12 de enero, fiesta del bautismo del Señor.
Como es tradición, esta conmovedora celebración en la que participan familias de empleados del Vaticano tuvo lugar en la Capilla Sixtina. En esta ocasión concelebraron con el Papa Francisco Monseñor George Ganswein, prefecto de la Casa Pontificia, y Monseñor Fernando Verges Alzaga, secretario del Gobernatorato del Vaticano. En su breve homilía, que pronunció de forma espontánea, el Papa recordó a los padres de los niños que, así como Jesús fue a bautizarse, ustedes traen a sus hijos, y afirmó que bautizar a un niño es un acto de justicia para ustedes. Francisco espera que la educación católica pueda ser una propuesta de esperanza y confianza para nuestro tiempo. Así lo escribió el pontífice en un mensaje dirigido a los participantes del 26 Congreso Interamericano de Educación Católica que se llevó a cabo en Santiago de Chile. En la carta papal firmada por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el Santo Padre envía un cordial saludo a los organizadores y participantes del 26 Congreso de la Confederación Interamericana de Educación Católica, que tuvo como tema liderazgo, comunicación y marketing. En más del Papa le informó que recordó a las personas que, impulsadas por la esperanza, han abandonado su tierra natal a un gran precio y no pocas veces han atravesado tragedias por tierra y mar. Así lo indicó al recibir en audiencia el pasado 11 de enero a los miembros del Pontificio Colegio Etíope en el Vaticano con ocasión de los 100 años de su fundación. En su discurso, el pontífice exhortó a los sacerdotes estudiantes de Etiopía y Eritrea que viven en este pontificio colegio a preservar la preciosa tradición eclesial junto al impulso misionero. El Papa Emérito Benedicto XVI escribió junto al cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, un libro sobre el sacerdocio y el celibato sacerdotal. De la celebración cotidiana de la Eucaristía, que implica un estado permanente del servicio a Dios, surge espontáneamente la imposibilidad de un vínculo conyugal, indica Benedicto XVI en el libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, que fue publicado el 15 de enero por la editorial Fayard. Benedicto XVI recuerda que, sin la renuncia a los bienes materiales, no puede existir un sacerdocio, y añade que la llamada a seguir a Jesús no es posible sin este signo de libertad y de renuncia a todos los compromisos, según se lee en algunos extractos del volumen anticipados por Le Figaro. En más de esta noticia le informo que el editor del libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, que aborda el celibato sacerdotal y que ha sido escrito por Benedicto XVI y por el cardenal Robert Sarah, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dijo que están equivocados los críticos que sugieren que el Papa Emérito no fue coautor del libro ni autorizó su publicación. Estas personas realmente insinúan que el cardenal Sarah está involucrado en una conspiración para distorsionar la verdad, preguntó el padre Joseph Fezio, editor en jefe de Ignatius Press. En declaraciones a la agencia ASI Prensa, señaló que si el cardenal Sarah le dice a Ignatius Press que los capítulos del Papa Benedicto son del Papa Benedicto XVI, creemos en su palabra. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, abordó el pasado 13 de enero la posición del Papa Francisco sobre el celibato sacerdotal después de la noticia de la publicación del libro del Papa Emérito Benedicto XVI con el cardenal Robert Sarah. Desde lo más profundo de nuestros corazones, la posición del Santo Padre sobre el celibato es conocida, declaró Bruni en un comunicado enviado a los periodistas y recordó las palabras del Papa Francisco pronunciadas durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Panamá, en la que dijo que «Me viene a la mente una frase de San Pablo VI, prefiero dar la vida antes de cambiar la ley del celibato». En esa ocasión el Papa Francisco dijo «Personalmente, pienso que el celibato es un don para la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional».
En más de este embrollo, le informo que Monseñor George Ganswein, secretario particular del Papa Benedicto XVI, informó que por pedido de él mismo, su nombre no aparecerá como coautor del libro Desde lo más profundo de nuestros corazones y que también será retirada su firma de la introducción y las conclusiones. En declaraciones, el 14 de enero a la agencia ASI, el también prefecto de la Casa Pontificia dijo que el nombre de Benedicto XVI como autor será removido y reemplazado con el texto con contribución de Benedicto XVI. También el nombre es removido de la introducción y conclusión, como estos son textos del cardenal Sará, y añadió que se trata de atribuir correctamente la autoría, no se trata de cambios en el contenido. Y yo aclaro lo siguiente: el primer libro, con la fotografía del Papa Benedicto XVI y con su nombre como autor, saldrá así tal cual. Las modificaciones serán para ediciones posteriores. Así que como este libro ya fue publicado el miércoles, quien lo tenga tendrá algo de colección. Y yo le doy a conocer con mucho gusto que mañana lunes me llega el mío, que ya lo pedí a Alemania en su publicación en lengua francesa. Entonces, quien tenga este libro tendrá algo único en el mundo, ¿eh? La primera edición donde dice que está escrito por el Papa Benedicto XVI y por el cardenal Robert Sará, y en la portada las fotografías de ambos. No más que me llegue este libro en televisión, se lo mostraré con mucho gusto. El Papa Francisco nombró por primera vez a una mujer en un puesto directivo de la Secretaría de Estado Vaticano. Se trata de Francesca Di Giovanni, que asumirá como subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados. El anuncio lo hizo el 15 de enero en la oficina de prensa de la Santa Sede. Di Giovanni trabaja desde 1993 en la sección de relaciones con los estados en el sector multilateral de la Secretaría de Estado Vaticano y previamente había laborado en el sector jurídico administrativo del movimiento de los focolares. Con este nuevo nombramiento papal, la sección de relaciones con los estados tendrá 2 subsecretarios. El otro es Monseñor Miroslav Wachowski, que se encargará principalmente del área de la diplomacia bilateral. Hasta aquí las noticias, usted ha quedado informado. Más adelante le daremos a conocer las noticias de los sucesos ocurridos en América y en México. A ver, entonces, para aclarar, el cardenal Robert Sará, junto con el Papa Benedicto XVI, escribió un libro. Uh-huh. Sin duda alguna, evidentemente, Benedicto XVI fue presionado por, pues ya suponemos quién. Y como Monseñor George Ganswein es secretario personal del Papa Benedicto XVI, pero también es prefecto de la Casa Pontificia, sirviendo al Papa Francisco, pues él salió a decir ya para resolver todo este asunto que se quita el nombre de Benedicto XVI del libro y listo. Pero el libro ya se publicó así, y pues yo ya tengo el mío. Y el que tenga el suyo, guárdelo. Es un tesoro, de colección. Sí. Bueno, vámonos a Roma, ¿no? Sí, vamos a hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre la última etapa misionera de San Pablo en Roma, donde llega después de un largo viaje lleno de amenazas y de peligros, pero también de hospitalidad de los cristianos y consolación del Señor. Este es también el viaje del Evangelio, que desde Jerusalén llega a Roma, de donde se extenderá al mundo entero. En esta ciudad, aún siendo prisionero, Pablo recibió de la autoridad el poder vivir por cuenta propia en una casa particular, bajo custodia militar. Esta situación le permitía recibir libremente a todos los que venían a encontrarlo, a los cuales anunciaba el reino de Dios
e instruía el conocimiento de Cristo Jesús. Entre ellos había también algunos judíos a quienes trataba de mostrar a partir de la ley y los profetas la continuidad entre la esperanza de Israel y la novedad de Cristo, en quien Dios cumplió sus promesas de pueblo elegido. Los hechos de los apóstoles no se cierran con el martirio de Pablo, sino con la siembra abundante de la palabra de Dios. La casa romana del apóstol, abierta a todos los que buscaban y querían recibir el anuncio y conocer a Jesús, es imagen de la Iglesia que, no obstante perseguida, incomprendida, pecadora y encadenada, no se cansa de acoger con corazón de madre a todo hombre y mujer para anunciarles el amor del Padre que se hizo visible en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los paraguayos, uruguayos, nicaragüenses, argentinos, españoles. Pidamos al Espíritu Santo que estimule en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores valientes, decididos, para que como San Pablo podamos vivir la alegría del Evangelio y convirtamos nuestros hogares en cenáculos de fraternidad abiertos a todos los hermanos. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí tiene usted el resumen de la catequesis del Papa en lengua española. Hacemos una pausa, regresamos. Tendré el gusto de platicar aquí en el estudio con Jaime Duarte, con Heréndira Duarte y con Rodolfo Rodríguez. Fíjese qué tema tan importante. Un tema que tiene mucho que ver con esta tragedia ocurrida en Torreón, del niño que mató a su maestra y a sus compañeros. Vamos a hablar con ellos sobre las amenazas ocultas hacia la juventud. Sabemos que en las películas de Disney hay mensajes ocultos a los niños, pero no solo eso, hay mucho más. Así que después de esta pausa, la entrevista sobre este tema, amenazas ocultas a la juventud. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Vamos a la entrevista. Ya está aquí el equipo de CISNE, que es el Centro de Investigaciones sobre la New Age, o sobre la nueva era. Y está aquí ya Jaime Duarte, también Rodolfo Rodríguez y Heréndira Duarte. Platiquemos con ellos sobre las amenazas ocultas a la juventud. Bienvenida, Heréndira. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Y pues, en reciprocidad, tú fuiste mi maestro del Evangelio de San Marcos. Qué amable eres. Y tú, brillante alumno. ¿Han descubierto ustedes una constante en esto? Sí, por supuesto. Violencia en los jóvenes. Quieren desahogar tal vez su ira, su depresión, su ansiedad, de alguna manera. Pero además lo hemos catalogado en 7 grandes vías por las cuales son amenazados. Muchas de ellas obviamente son sociales, pero también familiares.
Entre ellas encontramos las adicciones, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, que entraría en el rango de familias disfuncionales, tecnología, también problemas de sexualidad, de trastornos sexuales. Nueva era, por supuesto, como un ingrediente muy importante en esto, y la influencia social. Podemos hablar de la ideología de género, la violencia en general en las calles y pues la delincuencia organizada como principales elementos. Rodolfo, ¿tú alguna vez fuiste el nuevo de la escuela? Sí. Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. A mí mal. Soy de otra generación. Porque estos problemas se están dando ahora. ¿Que no somos de una generación? Sí. Bueno, yo soy más pequeño. De los 60s para acá. A ver, yo fui el nuevo de la escuela en 2 ocasiones. Tercero de primaria y luego tercero de secundaria. Es un año de sufrimiento. Sí. Porque tú estás batallando por ser aceptado. Al menos por estar con alguien en el recreo, comerte tu sándwich junto a alguien y no te hacen caso. Y si te agarran de encargo, bullying se llama hoy, sí. Pobre de ti. En primaria no. La mayoría eran católicos, de familias unidas. Era otra época. Otros tenían los valores familiares. Ya en secundaria entro a una escuela franciscana donde iban hijos de empresarios, los juniors. Ajá. Y esos eran muy llevados, muy Ajá. agresivos, ya sabes, el gordo, y te ponen apodo. Ahí Ajá. empieza el ataque, el bullying. Entonces tú supiste lo que es ser el nuevo. Esto es algo con lo que hemos vivido siempre, pero ni tú ni yo llegamos un día con una pistola. Entonces algo está sucediendo. ¿Qué es Erendira? En principio lo que los jóvenes buscan en general, y ahorita ya cada vez más infantes, pertenecer. Y como en su casa no pertenecen, se sienten excluidos principalmente, pues es por eso que no se hallan a lo mejor en un colegio nuevo. ¿Pero por qué se sienten excluidos en su propia casa? Si ellos se han aislado desde que tenían 3 o 4 años de edad, están aislados con esto. Ellos se aislaron. Hijito, apaga eso, vente a cenar. Ay, ya, no me digan. Deja el Nintendo, vente a... No. Principalmente, efectivamente, es por la educación o la no educación que estamos recibiendo de los padres. Ellos son los que nos marcan, finalmente, pues estas líneas, estos valores. Deja eso, en la comida no agarres eso, no juegues tanto tiempo, vamos a jugar, vamos a salir todos en familia. Ya no lo hay, Roberto. Eso ya es algo de otro mundo. Y mira, esto todavía si los papás están juntos. Por supuesto. Porque ya el papá está afuera y anda con una novia. Y la mamá está en la casa, pero trae a su nuevo novio, ¿no? Saluda a tu nuevo papá. No, entonces ahí sí ya el niño se siente desplazado. Por esa razón, estas manifestaciones son por causas multifactoriales. La violencia puede venir de varias formas, la intrafamiliar y la que se penetra, la que se permea a través de medios de comunicación, con películas, con caricaturas, con telenovelas como El Señor de los Cielos. Se va acumulando en la mente. A eso agrégale la frustración. Muchos niños que ahora todo se les da fácilmente, no tienen tolerancia a la frustración cuando se los impides. Y lo de las armas, bueno, a partir de la extensión del mercado negro de armas, no lo sabemos porque esos son datos subterráneos, pero ya proliferan. En los pueblos tienen una pistola normalmente para cuidar a la familia. A ver, esto no es oculto, ¿no? Pero es como el cuchillo. Un cuchillo para partir cebolla, para partir jitomate, está bien, pero un cuchillo para hundírselo a un cristiano, pues no. Entonces, más bien se refiere al uso de estas cosas, ¿no? Si la familia no marca normas, límites, ¿qué pasa? Muchos están reunidos y los papás con su celular chateando, igual los hijos. Y eso impide la comunicación y la unidad familiar. También en los restaurantes. Y al niño en su silla de bebé, ya con su iPod, para que se esté quieto. Así es. Hemos reconocido el abandono que ahorita mucha generación actual, la generación más chica,
está inmersa en un abandono. Y puede ser físico o no físico, precisamente como el que estás mencionando. En el restaurante es, ahorita no me molestes, no haga ruido, no llores. O en la misma casa, a lo mejor cuenta con la mamá, pero la mamá no se hace cargo del cuidado directo. Es, voy a hacer la tarea, ahí está la tablet, que alguien te lo revise, o hay nana. O simplemente la mamá está inmersa en actividades que no son de casa, ¿no? Cursos o en su desarrollo profesional. Sabemos cuántas mujeres ya están trabajando y no es una crítica a eso. Hay necesidad, por supuesto, en casa, pero totalmente se relega el cuidado de los niños. ¿O en la guardería? Así es. O las mamás trabajando, mamás solteras, que de por sí no hay una familia integrada como se conocía. ¿Y qué problema tienen? Los niños pueden tener acceso a todo. Televisión abierta, no nada más esto. Esta tecnología es para darle un uso. Hay que educarnos en el uso de ellos. Sí, podemos establecer la diferencia entre el uso y el abuso. Más adelante regreso con Heréndira Duarte y con Rodolfo Rodríguez, y por ahora voy a seguir platicando de este tema con Jaime Duarte. Él es el director del CISNE, Centro de Investigaciones sobre la New Age. Jaime, muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti. Las amenazas ocultas contra los niños y contra los jóvenes. Jaime, ¿cuál es la intención que hay detrás? Distraer, disuadir, manipular conciencias, controlar. De entrada, ¿para qué, Jaime? No interesarse en los asuntos políticos, cívicos que nos corresponden. No pedirle al delegado que recoja el Por ejemplo, si estamos mugrero. Embelesados viendo la telenovela, pues que vamos a estar prestando atención a nuestro alrededor, a los problemas del entorno. Ahora, la nueva era fue estructurada desde la masonería para atacar la fe y a la Iglesia Católica en particular. Entonces es quitarle los valores. Claro. De Occidente. Y tienen que atacar a la inocencia, a los niños. ¿Tú sabías de la muñeca transgénero? Una Barbie que se le cambian los genitales, intercambiable, y toda la comunidad católica de Puerto Rico, en un programa de radio allá muy difundido en su capital, hizo una campaña de que se detuviera. Qué bueno, porque gracias a eso no ha llegado a otros países de Latinoamérica. Otro ejemplo. O sea, es una muñeca que o tiene pilín o no tiene, Así y es. también la peluca y todo, y la haces niño o la haces Y niña. el vestido tiene los colores de la bandera del movimiento LGBTI. Ya sabes, o sea, hay una consigna: atacar la dignidad de los niños y de los jóvenes, confundirlos en su identidad como seres humanos. Y ahí te va otra que parece que es una moda, una tendencia social: los tatuajes y los piercings, las perforaciones. No, no es una moda, es el resurgimiento del neopaganismo. Claro, no todo tatuaje tiene una connotación esotérica, pero el 50% de los que se lo hacen se infectan. Y hay una epidemia enorme de hepatitis C, que un examen para identificar si la tienes te cuesta en un hospital privado 20,000 pesos. Y no se quita, se contrarresta. Es como que una moda, ¿no? Si no me hago un tatuaje, no soy reconocido entre el grupo de mis compañeros, ¿no? Y si me hago el tatuaje, uy, me van a respetar. ¿Y quiénes son los ídolos ahora? Cantantes, artistas, deportistas, y los niños lo imitan. En música, hay un himno a la androginia inglés. Para divulgarlo, David Bowie comenzó esa corriente, un cantante David inglés. Bowie ¿Sí? se hizo famoso por su aspecto andrógino. Ha crecido. Yo quisiera una conclusión por parte de ustedes en estos dos temas que vimos: el ocultismo en los jóvenes y la identidad sexual. Vas, en medio minutito, Rodolfo. Definitivamente, el ataque a la pureza de los niños es a través de caricatura, videojuego, símbolos del ocultismo que atraen demonios, todo aquello que el niño no puede diferenciar qué es malo si no se le inculca la fe. Heréndira, no nos des conclusiones, dale recomendaciones a los padres que nos ven. Fíjense muy bien en la categoría de los juegos. Tienen clasificación. Muchas veces los adultos lo ignoramos. Tienen clasificación por edad. Y tengan cuidado en dejar abierta su tableta o su equipo de cómputo, porque pueden comprar en línea también, aunque vean la edad que no está permitida. Revisión de contenidos
y invocar al Espíritu Santo al revisar el programa, el videojuego, la película. Ahora, hay películas católicas que deberían estarles pasando, de los paulinos, vidas ejemplares. Así que se juntan el hambre y las ganas de comer. Padres que se divorcian, se separan, andan con novias, novios, novio con novio, ¿no? Y luego hijos que odian a sus padres porque son sus padres, ¿no? Y porque me pones límites y me dices, entonces te odio y ahora yo te reclamo y tú me tienes que pedir perdón a mí. Así es. ¿Cuál es la más nueva generación? La generación Z, ¿Qué? que son los nacidos entre 1995 y 2010. Los otros todavía están controlables en su cuna, y entre comillas, porque también la generación millennial es donde empieza totalmente la liberación, ¿no? de la juventud. Y si tomamos en cuenta que esos millennials ya tienen 30 años, 32 años, ya son papás. Entonces imagínate cómo permea ese libertinaje que ellos tuvieron ahora como papás. Los hijos, los Z. Sí, los hijos ¿Los generación Z nacieron Z. cuándo? 1995 y 2010. ¿Y cómo son? Dueños del mundo. Así es. Muy independientes, no consideran que una educación formal sea buena o necesaria para su vida. Los aparatos electrónicos, la tecnología, son una extensión de ellos, o más bien no pueden vivir sin eso. Así nacieron, con ello. ¿A los el hermanos teléfono. no los pelan? Si es que tienen hermanos, Claro. ¿no? Porque la mayoría de esta generación Z son hijos únicos. A ver, el tiempo se ha ido rápido. Tenemos que hacer una cosa. Yo les ruego que regresen la próxima semana, porque esto da todavía para mucho, ¿no? Yo sé que el público que nos está oyendo habla de esto también y habla de las drogas y habla, ¿no? Entonces, ¿podemos continuar la próxima semana? Por supuesto. Por ahora cerramos con una conclusión, cada uno de ustedes, medio minuto, lo mejor de sí. Sí, padres de familia, jóvenes, si no se quiere que se sumen a los 2.400.000 niños adictos a drogas y alcohol, es hora de formarse desde la familia, en la parroquia, comunicarse, orar en familia, leer el Evangelio y dar el buen ejemplo. Muchas gracias, Rodolfo. Erendira. El consejo que siempre doy en las conferencias: hay que observar a los niños desde muy pequeños qué ven en la televisión. Porque no ven televisión. Consejo principalmente es para los papás. Vean qué tienen en las manos, ¿no? Que buscan en YouTube, que es donde hay las series, las caricaturas. Jaime. Con este tipo de problemática, nosotros concluimos definitivamente que estamos en un momento muy difícil en el cual, si no buscamos justamente esta educación, estos valores en la niñez, se nos va el futuro de este país y del planeta. Estamos a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Bueno, la próxima semana pudieran hablar algo de caricaturas como Los Simpson, en el que Bart es un imbécil frente a su hijo, Homero es un imbécil frente a su hijo Bart. De caricaturas como South Park, son leperadas, o Beavis and Butthead, que es estar fabricando un odio al padre de familia, ¿no? La autoridad ¿Sí? moral, ¿Sí? principalmente. ¿Podemos tratar ese tema? Claro. Bueno, entonces, continuamos la próxima semana. Por supuesto. Gracias. Así que ya quedamos trato hecho, la segunda parte de este tema la próxima semana. Hagamos una pausa, regresamos para darle a conocer noticias ocurridas en América y en México. Y también le hablaré sobre la imagen aqueropita del Salvador. ¿Sabe usted cuál es esta imagen aqueropita? Muy relacionada con el sitio más santo de todo el mundo. ¿Usted sabe cuál es el sitio más santo de todo el mundo? Vaya pensándole. Al regresar, la respuesta. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano.
Servicios informativos de Ver y Creer. Siempre es grato recibir sus sugerencias y opiniones. Contáctenos a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@verycreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, para darle a conocer ahora lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y heridos en el tiroteo causado por un estudiante de 11 años en una escuela de Torreón, Coahuila, y alentó a las autoridades y a los padres a trabajar por una cultura a favor de la familia y la vida. En diálogo con la agencia informativa Así Prensa, Rodrigo Iván Cortés señaló: vemos con profundo dolor que ahora sean también los pequeños, los menores de edad, quienes entran en esta anticultura, la cultura de la muerte. El nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, expresó su confianza en que tras la reciente expulsión del estado clerical de Fernando Martínez Suárez, miembro de los Legionarios de Cristo, el Vaticano se ocupe de la red de encubrimiento que persistiría en su interior. En comunicación con la agencia informativa Así Prensa, Monseñor Coppola señaló que estamos a la espera de que la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, una vez sancionado el abusador, se ocupe de esta red de encubrimiento que salió a la luz luego de las declaraciones de las víctimas. Ahora en Noticias de Chile le informo que con motivo de la misa de toma de posesión del Arzobispado de Santiago, Monseñor Celestino Aoz recibió un afectuoso saludo de la Arquidiócesis, alentando su trabajo y para comprometer todas las voluntades en la construcción del reino. Al iniciar la misa, celebrada el sábado 11 de enero en la Catedral Metropolitana, el párroco de Santo Tomás Moro, el padre Jerónimo Walker, leyó una carta en representación de la Arquidiócesis para manifestar que en un Santiago llagado y amado queremos trabajar, guiados por usted, nuestro arzobispo, queremos convocar y sumar voluntades. Hay tantas energías, tantos talentos, dones y carismas, a veces dispersos y escondidos. Queremos convocar a muchos, a todos, a tener la alegría de ser constructores del reino, agregó el sacerdote. Un grupo de violentos manifestantes interrumpió el 11 de enero la misa de instalación del nuevo arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Celestino Aoz, y lanzó una bolsa con restos de bombas lacrimógenas al interior de la catedral durante el momento de la comunión. Monseñor Aoz fue nombrado como nuevo arzobispo de Santiago de Chile por el Papa Francisco el pasado 27 de diciembre de 2019. Tras 9 meses de desempeñarse como administrador apostólico en la capital del país. El nuevo episodio de violencia se suma a los continuos incendios de templos católicos en el país a manos de agresivos manifestantes que critican el sistema económico de Chile. En más noticias de México, ante el peligro de que se apruebe una reforma al Código Civil del Estado mexicano de Veracruz que podría distorsionar el concepto de matrimonio, la Arquidiócesis de Jalapa recordó que esta institución está conformada por un hombre y una mujer. En su comunicado dominical, el padre José Manuel Suazo Reyes, director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa, señaló que en días pasados se anunció que el próximo 31 de enero se someterá a votación la reforma del Código Civil del Estado de Veracruz, donde entre otras cosas se pretende modificar el concepto de matrimonio. Al concluir su asamblea ordinaria número 211, la Conferencia Episcopal Panameña hizo un llamado a fortalecer la familia, fundada sobre la unión del hombre y la mujer, así como a promover una distribución equitativa de la riqueza. En un comunicado publicado al final de la asamblea ordinaria realizada del 6 al 10 de enero de 2020, los obispos panameños destacaron que
Estamos por cumplir un año de haber vivido en nuestra iglesia en Panamá la Jornada Mundial de la Juventud, experiencia que nos ayudó a descubrir la capacidad de recogimiento y organización de nuestro pueblo. En otras noticias, le informo que Monseñor Juan Espinosa Jiménez, obispo auxiliar de Morelia, Michoacán, alentó a trabajar en 2020 para forjar una cultura de paz. En conferencia de prensa, Monseñor Espinosa Jiménez señaló que ser mejor implica dedicación, esfuerzo y sacrificio. Decidamos que este año 2020 sea un tiempo de responder a los retos y momentos de prueba, pero también de alegrías y satisfacciones. De manera especial, todos aportemos lo mejor de nosotros mismos para promover una cultura que nos ayude a construir la paz. Así lo dijo. Miles de jóvenes universitarios católicos participaron durante varios días de un evento en Estados Unidos en el que, entre otras actividades, asistieron a misas y tuvieron momentos de adoración eucarística. Unos 9,000 jóvenes asistieron al SLS20, un encuentro de jóvenes organizado por la Fraternidad de Estudiantes Universitarios Católicos, realizado en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. El evento tuvo lugar del 30 de diciembre al 3 de enero en el Centro de Convenciones de Phoenix, bajo el lema "Fuiste hecho para la misión". En noticias de Costa Rica, le informamos que el Tribunal Supremo de Elecciones de ese país resolvió que el mensaje de la Conferencia Episcopal con motivo de las elecciones municipales del 2 de febrero no afecta a los derechos de los electores y no existen tendencias políticas concretas, según demandó un ciudadano costarricense. El 6 de enero, la Conferencia de Obispos emitió una nota para invitar a los ciudadanos a ser conscientes de su voto y resaltó la necesidad de proteger lo que funciona en el sistema democrático de Costa Rica frente a la complicada situación social por la que atraviesa Latinoamérica. La Conferencia Episcopal de Venezuela denunció que la crisis que golpea el país se ha convertido en una emergencia humanitaria moralmente inaceptable, caracterizada por el menosprecio a la dignidad humana. En la carta fraterna publicada el 10 de enero, los obispos señalaron que la crisis social, económica y política, que lejos de superarse, se agrava, viola el derecho fundamental a la vida, a la educación, a la salud, a la integridad y al desarrollo. Y hasta aquí las noticias de América y de México. Usted ha quedado informado. ¿Ya sabe cuál es el lugar más santo de todo el mundo? ¿Cuál? Pues ya veremos ahorita. Bueno, pues... Ahorita que hable de la imagen aqueropita del Salvador. Ay, ¿ya acabaron las reliquias? No, todavía hay unas más. Bueno, todavía. Bueno. La próxima semana y la otra. Y ya está a punto de salir el libro, ¿eh? Sí, qué emoción. Para principios de febrero, Buena Prensa saca al mercado mundial las reliquias de Jesús, María y José. En todas las librerías Buena Prensa de todo el mundo van a tener que poner protección, seguridad, policía, porque la gente va a agarrar a bofetadas para entrar por su libro. Aquí les avisamos, pero a principios de febrero será publicado. Por ahora una reliquia más, ¿no? Sí, pero mientras tanto nos vas a hablar de la imagen aqueropita de El Salvador. En Roma se localiza un lugar que es único de la urbe porque se presenta a sí mismo como el sitio más santo del mundo. A quienes allí acuden a lo que fuese la capilla privada de los papas y archivo secreto pontificio, les suele suceder lo que a los discípulos que no reconocieron a Jesús resucitado en camino hacia Emaús, como afirma San Agustín, padre de la Iglesia. Algo había sucedido a sus ojos que permitió esa situación hasta la fracción del pan por algún misterio, de modo que se les mostrase bajo otros aspectos y así no lo reconociesen, sino en la fracción del pan. En atención a su mente, que aún ignoraba que Cristo muriese y resucitase,
Sus ojos padecieron algo semejante. No se trata de que engañase la verdad, sino de que ellos mismos eran incapaces de percibirla. Esta capilla se ubica a su vez dentro de la capilla de la Santa Escala, que contiene la escalera del Pretorio de Jerusalén, donde el Señor fue juzgado por Poncio Pilato y que Santa Elena, madre del emperador Constantino, llevó a Roma junto con 3 pórticos de mármol también del Pretorio. La escalera santa da acceso en su parte superior a la capilla de San Lorenzo del Palacio Lateranense, antigua sede apostólica, donde en su arquitrabe se lee la inscripción en latín Non est in toto sanctior orbe locus, o no existe en el mundo lugar más santo, pues se refiere al Sancta Sanctorum de Roma, como indican las iniciales al centro de una caja de madera de ciprés que hizo elaborar el Papa León III, Sca Scorum o Sancta Sanctorum, para colocarse debajo del altar de la capilla con las principales reliquias de la urbe en su interior, reliquias que posteriormente fueron trasladadas al Vaticano. El Sancta Sanctorum de Roma es el lugar más santo del mundo por las reliquias que allí se veneraron durante siglos y por dar resguardo entre 2 columnas de pórfido al icono de Cristo Salvador conocido como aqueropita o no hecho por mano humana, pues aunque su elaboración se atribuye a San Lucas, fue perfeccionado por intervención de ángeles y posteriormente embellecido por la devoción humana. La imagen es una pintura con base de cera, plasmada sobre tela de lino fijada a un tablón de 143 por 57 centímetros. Esta imagen de Cristo sedente, la más venerada y una de las más milagrosas de Roma, ha sido sometida a repetidas restauraciones y enriquecida con elementos añadidos. Durante el pontificado de Alejandro III, el rostro se cubrió con un lienzo de seda pintado igual que el original y rodeado por un nimbo de oro. Con el Papa Inocencio III se cubrió totalmente, salvo el rostro, con lámina de plata adornada profusamente con piedras preciosas, esmaltes e imágenes de los santos cuyas reliquias se conservaron en la capilla. Entre los siglos XIV y XVII, a la pieza de orfebrería de plata se le abrieron orificios con puertecitas en las manos, costado y pies del icono para besarlos y ungirlos. Y a finales del siglo XX, el rostro de grandes ojos se protegió con un cristal. El arribo del icono a la urbe es milagroso, pues en el año 730, Germán I, patriarca de Constantinopla, para rescatarlo del embate iconoclasta, lo envió al Papa Gregorio II con una carta explicativa del peligro y lo arrojó al mar confiándoselo a las olas que milagrosamente lo llevaron a Roma en 24 horas a las orillas del río Tíber, de donde lo tomó el Papa tras una revelación. El sagrado icono se colocó en el Sancta Sanctorum durante el pontificado de Esteban II y fue sacado en procesión cargado por el Papa para implorar su protección ante la invasión longobarda. Desde entonces el icono procesionaba en las fiestas marianas hasta que León IV estableció una única y solemne procesión en la festividad de la Asunción de la Virgen María, cuando en la noche del 14 de agosto la imagen aqueropita salía en procesión con antorchas del Palacio Lateranense hacia la Basílica de Santa María la Mayor, para encontrarse con su madre, la Virgen María, en la iglesia que resguarda el icono de la Virgen Salus Populi Romani o Salud del pueblo romano. El emocionante encuentro entre el hijo con su madre mediante ambos iconos fue suprimido bajo el pontificado de San Pío V debido a trastornos en el orden público. Pero con Sixto V, la capilla de San Lorenzo se abrió a los fieles para que luego de subir de rodillas la escalera santa puedan venerar la imagen aqueropita del Salvador. Hasta aquí la imagen aqueropita del Salvador. Que y también, está, ¿vale? No, sí. Que está en el Sancta Sanctorum de Roma, con esas letras que dice, este es el lugar más santo del mundo. Tan, tan. Wow. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, querido público, por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Se despiden de ustedes Roberto Farril y Marisa Farril, y en los controles operativos Roberto Pérez.
quienes juntos le deseamos una feliz semana y lo esperamos la otra semana para otra emisión más del Pulso del Papa. Mientras tanto, le dejamos la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.